Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al cementerio de San Fernando. O al menos donde estaba el Camposanto de San Fernando en 1814, que es ahí donde está la municipalidad. Ahí estaba la capilla y enfrente estaba el crematorio, tal cual como se ve en esta pintura de Juan Carlos Almandós. El chat GPT nos ayuda a ver un poquito mejor. Esta era la foto de San Fernando en 1814 y esto es en 2025. Sí. Estaba el cementerio y al lado el crematorio. Pero no fue el único lugar donde estuvo el cementerio de San Fernando. Luego lo mudaron aquí, a donde en 1901 pusieron la piedra fundamental de este hospital. En 1850 se intentó mudar el cementerio, el juez de paz Francisco Smith, a ese terreno. Ahora sí, sin dudas dimos con el cementerio de San Fernando, el de verdad, el actual. Este fue el tercer intento, y así todo lo tuvieron que ampliar el cementerio porque no era así como el que está hoy en la avenida Sobremonte del 2700. Era bastante más pequeño y tuvo una ampliación. El servicio de cementerio se abrió en 1869 y las primeras bóvedas se construyeron a partir de 1882. Como les decía, en 1939 se amplió el cementerio por un decreto del intendente Rodolfo Canale, que llamó a licitación, y así está hoy en día con esta fachada Art Deco, recientemente pintada. Y vamos a entrar a ver qué nos espera. Yo ya lo conozco el cementerio porque vivo en el barrio, pero tampoco lo recorrí nunca demasiado, o sea que va a ser un poco de sorpresa para mí también. Esa no es la administración, la que está ahí es la oficina donde están los cuidadores. Lo primero que vemos al entrar es el mapa del cementerio. Esto es curioso, yo no lo vi hasta ahora en ninguno de los cementerios que fuimos a hacer videos. Hay un mapa y los nombres de las calles corresponden a algunas personalidades que están en las bóvedas correspondientes a esas calles. Vamos a empezar por el sector más viejo del cementerio y se van a dar cuenta por el tipo de bóvedas que vamos a empezar a ver. Como les decía, algunas son muy antiguas, otras son espectaculares, como esta pequeña capilla, mausoleo, con ángeles y cruces, que está en muy buen estado. Es una reliquia maravillosa que hemos encontrado apoyada justamente contra la pared de la entrada del cementerio, medio oculta, pero es muy bonita. En líneas generales el cementerio está bastante bien por lo que veo, inclusive las bóvedas más antiguas que no tienen tanto mantenimiento no están rotas y con la puerta abierta como hemos visto en otros cementerios. Realmente, aparentemente hasta ahora, parece estar todo en orden y todo bien cuidado. Como la mayoría de los cementerios, obviamente el personal del cementerio ni la municipalidad puede acceder ni reparar bóvedas. Eso es responsabilidad del dueño de la bóveda. Por eso verán que muchas están derruidas en su frente. Inclusive ha crecido vegetación en el techo por la cantidad de humedad que hay en la zona y por los años que hace que estas bóvedas están aquí. La calle se angosta, como muchos cementerios que hemos visto, por una cuestión de planeamiento. Y como les decía, está muy bien señalizado. Esto suele suceder, sucede con las bóvedas que tienen vidrio detrás de la reja. Como verán, no hubo un intento de intrusión ahí, simplemente se rompió el vidrio. Acá sucede algo similar, pero no veo bóvedas vandalizadas ni profanadas, como en otros lados. Yo sé que no parece normal, pero vemos mucho de eso. Acá lo mismo que les decía. Si bien la puerta está cerrada, obviamente tendría un vidrio que se rompió en algún momento y por eso sus ataúdes quedaron expuestos. El cementerio de San Fernando entre 1945 y 1948 quedó saturado su capacidad porque era muy pequeño
Y lo mismo sucedía con el de Tigre, o sea que había realmente que hacer algo. Así que en el año 69 se inaugura la parte nueva del cementerio. Y esto lleva al cementerio a unos 112.000 metros cuadrados, suficiente para la población que tiene hoy en día, que son 160.000 habitantes más o menos. El arte de las bóvedas que se puede ver dentro, sobre todo de la parte vieja, son renacimiento tardío, neoclásico, barroco, y después del año 1940 aproximadamente empezamos a ver el Art Deco, que es tan característico en la parte nueva del cementerio. En cuanto a lo que observamos siempre en los cementerios, y nos gusta destacar que es la simbología masónica en las bóvedas y en las lápidas, en este cementerio no es así, casi no hay. Y eso no quiere decir que no haya masones sepultados aquí. De hecho, sabemos que hay 2 o 3, uno de ellos es Saldías, pero que en sus bóvedas no hay ninguna referencia masónica puntualmente. Lo que sí se ve mucho en los cementerios, y ya no sucedió en otros, son nidos de avispa y de abejas entre los nichos o en los techos de las bóvedas, básicamente porque es un lugar donde nadie las moleste, pueden estar tranquilos. No es que la persona que esté ahí sepultada sea una persona extremadamente dulce y por eso hagan el nido, no. Es porque nadie los molesta. Está lleno de este tipo de insectos en los cementerios y no quiero ni saber los que hay de la noche. Esta es la bóveda de don Félix Bandera. Tengo entendido que era empleado municipal. Y también es una de los caminos lleva su nombre, ya que cada camino, como vimos al principio, tiene un nombre para hacer más fácil ubicar en el cementerio las bóvedas. Ven, acá hay otro. Hay un viejo cartel. Este es viejo, debe ser de la década del 50. Este es el panteón de los bomberos voluntarios. Este panteón lo construyó Francisco Faselo, que era un inmigrante italiano que tenía muchas habilidades de albañilería. Hizo otras bóvedas más en este cementerio, pero particularmente lo destacamos aquí porque él además era bombero y era presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios. Las tierras para este panteón las donó la municipalidad, junto con unos 3.000 pesos para la construcción. Esto porque lo hace la municipalidad, porque a principios de siglo San Fernando era un lugar de muchos aserraderos para atender todas las maderas que venían del delta, y se provocaban incendios permanentemente y muchos bomberos morían. Entonces la municipalidad, en una especie de agradecimiento, donó las tierras y dio la plata para construir el panteón de los bomberos voluntarios. Y algo muy similar ocurre con este panteón que tenemos aquí inmediatamente a la derecha de la pantalla, que se trata del panteón de los maestros, un panteón donado completamente por la provincia de Buenos Aires, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 1929, y se termina de construir en el 1939. Era de una época, como decimos siempre, donde los alumnos reconocían a los maestros, los discípulos, porque ya no eran ni alumnos, eran discípulos, reconocían a sus educadores. Son dos cosas que ya no pasan: que una sociedad tenga panteones y que los alumnos o los discípulos reconozcan a los maestros. Como les mencionaba anteriormente, uno de los constructores de bóvedas históricos de este cementerio es el señor Francisco Faselo. Pero también se encuentran bóvedas de un arquitecto muy famoso que se llama Manuel Torres Armengol, que es el mismo arquitecto, uno de los que diseñó el Teatro Gran Splendid. Bueno, ahora es una librería, pero que en su momento era un teatro para 500 personas, que es una obra de arte que vienen de todo el mundo a verlo y a conocerlo. Esa gente ni se imagina que Manuel Torres Armengol también diseñaba, de hecho se ganaba la vida diseñando bóvedas para familias muy acomodadas, tanto aquí como en el cementerio de San Isidro.
esta es otra particularidad de este cementerio. Lo he visto en otros, pero en este cementerio lo vi muchísimo más. Que es que los panteones tengan los nichos hacia afuera. O sea, no tengan un hall, no haya que pedir permiso para entrar al panteón, no haya que pagarle a alguien para mantener un panteón, sino que cada nicho dé hacia afuera, hacia el camino, y cada familiar pudiera ver a su ser querido sin tener que entrar a un panteón. Particularmente este es el panteón de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, creada allá en 1895. Se creó como apoyo a los inmigrantes que venían al país, que llegaban al país. Su presidente, Nicolás Ambrosoni, quien tiene una calle en el partido de San Fernando, impulsa la construcción de este panteón en 1940. A continuación, lo que vamos a ver son algunas tumbas de tierra, pero de la parte más vieja del cementerio. Son distintas a la de la parte más nueva, y como particularidad veo los escuditos de los clubes de fútbol de las personas que descansan aquí, que me pareció curioso. Me estaban diciendo que no es algo del otro mundo, que es bastante más común de lo que uno cree. Pasa que yo hasta ahora no lo había visto. Ahí hay uno de Boca, acá hay dos de River. No digo que esté bien, no digo que esté mal, me parece curioso. Yo creo que a la persona le hubiese gustado que lo reconozcan en su lecho de descanso final con el club de su pasión. Aquí tenemos uno de Tigre. Como les decía, para mí es curioso porque hasta ahora no lo había visto, pero cuando camino ahora por la parte más nueva del cementerio, veo que es mucho más común de lo que uno creía. Nos vamos acercando a lo que son los edificios de nichos, que sí son bastantes más nuevos. Están en el fondo del cementerio. Y lo que hacen es multiplicar exponencialmente la capacidad del cementerio, ¿sí? Son 2 pisos, en realidad son 3 pisos, planta baja, primero y segundo piso de nichos, que amplía muchísimo la capacidad del cementerio y le quita el problema que tenía el cementerio en el pasado, que era verse abarrotado de cadáveres sin poder encontrar una solución. Por dentro el edificio de nichos está muy bien, está bastante limpio, hay cestos de basura. Como verán, obviamente, a ver, es un lugar que está en movimiento permanentemente, así que van a encontrar nichos abiertos. No quieren ni saber qué es ese líquido negro que está ahí. La verdad, a mí no me agrada esta parte de la exploración. De hecho, creo que es la primera vez que la voy a hacer y la última. Yo quería mostrarles el cementerio desde arriba. Este canal, el objetivo es otro. El objetivo de este canal es rescatar la historia, nos gusta mucho el tema de las bóvedas, el arte, pero las imágenes son buenas desde acá arriba y nos dan una idea de cómo es el cementerio. Por ejemplo, otra cosa que no vamos a hacer es volver al sector de los angelitos. Para los que no saben qué son, googleen, pero es otra cosa que realmente no es el objetivo de este canal. Una particularidad que encontré que realmente también me sorprendió es esta especie de toldo, de cobertor sobre una de las tumbas de tierra. Entiendo que es una persona muy joven la que está ahí, y toda esta ornamentación, todas estas ofrendas son justamente para tratar de apaciguar un poco el dolor de los familiares. Me parece particular, me parece bonito, sí, sobre todo si es de cuestión espaciada y no lo hacen todos. Acá, como les decía antes, acá hay un hincha de Tigre y hay otras lápidas que están pintadas con colores de otros clubes de fútbol. No sé, a ver, es la modernidad. Yo no les digo que está bien ni que está mal. Tal vez hace 100 años atrás, cuando los masones hacían sus bóvedas con simbología secreta, no hubiesen jamás pensado que en una tumba iba a haber un escudito de fútbol. Repito, no juzgo. Para mí no está ni mal ni bien. Ya casi llegando al final del recorrido me encuentro con esta especie de panteón o capilla maravilloso. Pasa que no quiero entrar porque estoy justo frente a la garita de los cuidadores y no tengo ganas de dar explicaciones. Pero la verdad me pareció fantástico. Familia von Winter algo dice y no llegó a ver.
A pesar de que estuve varias horas en el cementerio, inclusive vine 2 veces, no pude dar con la bóveda del doctor Adolfo Saldías, unitario, abogado, escritor, periodista, masón, político, primer revisionista de la historia argentina, ministro de Obras Públicas y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que muere en Bolivia, lo sepultan en Recoleta y por problemas económicos, administrativos, en 1935 lo traen a este cementerio, a esta bóveda de la que pongo fotos, que en 1973 es declarada Monumento Histórico Nacional. En teoría, la bóveda de Saldías está en esta parte, que es la parte nueva, por decirlo de alguna manera, del cementerio, donde vemos que todas las bóvedas son de una construcción medianamente moderna, muy parejas en su altura, sin ornamentos, sin ángeles, sin cruces, simplemente bóvedas con un revestimiento distinto de frente, pero muy similares. Uno de los sepulcros que sí encontré fue el de Carolina Aló, asesinada de 113 puñaladas en 1996, un caso que fue choqueante para la sociedad argentina. Ya pasaron casi 30 años y la mayoría de nosotros recordamos el caso como si fuera el día de ayer, pero no me pareció apropiado para este video, y menos para la memoria de ella aparecer en este video. Así que lo único que espero que el asesino que sé que salió de la cárcel y lo volvieron a meter, no salga nunca más. Ya emprendiendo la retirada del cementerio y como es costumbre pasando por la capilla, me voy a permitir pedirles si me quieren dejar un like, si les gustó el video, suscríbanse, cuéntenle de este canal a todos los que conozcan. Esta capilla está increíble, está muy linda, está muy bonita. Tienen unos detallecitos de pintura en el techo, pero la verdad que está muy cuidada y tiene mucho amor. Este vitral que tiene de la Sagrada Familia es precioso y está en muy buenas condiciones. Vamos a ir saliendo del cementerio. Ya enfrente, como les decía al principio, está la oficina de los cuidadores. También hay unos vitros adentro muy lindos. El cementerio continúa en la vereda de enfrente, aunque les parezca mentira. Están los puestos de flores en el medio, los puestos municipales de flores que venden flores en el medio. A la derecha está la administración del cementerio. Es curioso también esto, que el cementerio termina en la vereda de enfrente. Y a la izquierda van a encontrar las salas velatorias públicas. Y recuerden, más vale una vida bien vivida que una bonita bóveda. Nos vemos en la próxima.